existen dos procesos que tradicionalmente han estado separados. Por un lado, el diseño y por otro lado, la fabricación. Uno de los motivos que observamos de la separación de estos dos procesos ha sido la utilización de herramientas informáticas diferentes y que además las personas que gestionan estas herramientas también tienen perfil muy diferente. En este webinar queremos dar una solución a esta cuestión. Queremos presentaros el conector diseñado por Ibermática que realiza una integración entre SolidWorks y los ERPs de Microsoft, que os lo recuerdo. Por un lado está Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management, entre nosotros conocido por AX o ASAPTA, y Business Central, antes también conocido como NAV o Navision. Os vamos a mostrar cómo realizar la mejor conexión del diseño con el ERP y también veremos ejemplos prácticos de cómo la integración de productos y listas de materiales funciona en ambos sentidos, pudiendo crear operaciones de fabricación en Microsoft Dynamics 365 que serán traspasadas a la estructura de SolidWorks. Eduardo, ¿estás aquí? ¿Me confirmas que se te oye? Sí. No, no se te oye, Eduardo. Tienes el sonido apagado. ¿Ahora sí? Eso es, sí, vale, ahora, perfecto. eso es. Muy bien, buenos días a todos. Eso es. Eduardo, cuéntame, ¿cómo podemos unir estos dos mundos desde la parte de ERP, desde la perspectiva del ERP de Microsoft? Pues muy bien, voy a intentar responderte compartiendo la pantalla y desde un punto de vista fundamentalmente conceptual, ¿vale? Sobre todo de concepto. Confirmadme, por favor, que se está... No, todavía, yo al menos no la veo, todavía no. Ahora sí. Ahora sí, vale, Sí, perfecto. sí. Bien, desde un punto de vista conceptual, ¿vale? Vamos a ver un poquito cuál es ese modelo de integración que hemos diseñado en general entre las herramientas CAD y ERP, ¿vale? Aunque tiene nombre y apellido, como ya ha introducido Clara en su presentación, pero en general pues podría ser con cualquier herramienta de tipo CAD o de tipo ERP. Realmente, como decía Clara, hay una separación de esos dos procesos, ¿no? Porque esto ha estado tradicionalmente separado. Efectivamente, por un lado, porque estamos hablando de perfiles muy diferentes, de personas, digamos, pues con perfiles muy diferentes, técnicos frente a personas más de índole administrativo, más de índole financiero, y también porque las herramientas, la naturaleza de las herramientas, pues no tienen mucho que ver, ¿de acuerdo? Durante todo el proceso, digamos, de diseño, pues decidimos qué es lo que estamos fabricando, cómo lo vamos a fabricar y con qué lo vamos a fabricar, ¿no? Determinando, pues, por lo tanto, todos los elementos necesarios y también el coste de esos elementos. Y luego, durante la producción, pues necesitamos controlar la ejecución de todas esas fases y tareas que hemos definido durante el diseño con la incorporación de los elementos de coste, es decir, de mano de obra y de materiales, pues garantizando pues esa disponibilidad de materiales, esa disponibilidad de recursos y también pues realizando un seguimiento del coste y de la calidad final del producto terminado, ¿no? Esto sería un poquito el resumen. Estos procesos, como os decía, han estado tradicionalmente separados, ¿no? Lo principal es pues por esas dos herramientas que se han utilizado. Por un lado, pues las soluciones CAD, como es SolidWorks, y por otro lado, pues las soluciones ERP, como en este caso serían los sistemas de gestión de la plataforma de Business Application de Microsoft Dynamics 365, ¿de acuerdo? Como sabéis, hay dos ERPs, dos sistemas de gestión ahora mismo en la plataforma. Por un lado está Business Central, que es un ERP completo en un solo producto, muy orientado hacia la pyme, hacia las pequeñas y medianas empresas, y que tiene, por supuesto, un módulo de gestión de fabricación, de gestión de recursos, que puede conectarse, lógicamente, con el sistema ERP, ¿vale? Y por otro lado, para empresas, digamos, de mayor calado y también de mayor complejidad técnica, pues tenemos otro ERP diferente que está estructurado en diferentes módulos. Es decir, no es una sola solución como en el caso de Business Central, sino que son varias soluciones. Una para el área financiera, otra para el área de recursos humanos,
otra para el tema de fabricación, y en este caso para la fabricación se emplea la parte de SCM, el Supply Chain Management, ¿vale? Parte manufacturing de Supply Chains. Entonces, el sistema que hemos ideado realmente pues lo que hace es romper ese muro entre las aplicaciones de CAD y las aplicaciones RP, y pues abrir esa ventana que nos va a permitir compartir datos, ¿de acuerdo? Digamos que si nos fijamos un poquito en el cómo se ha hecho, pues realmente lo que hemos empleado para derribar ese muro es una, perdón, una interfaz de programación de aplicaciones, una API, que ofrece o que expone, digamos, la biblioteca de datos necesaria para ser utilizada por otro software, ¿vale? Esta API pues, utiliza un protocolo que se llama OData, sin entrar en cosas técnicas, ¿vale? El Open Data, que permite pues, un intercambio bidireccional de los datos, es decir, que podrían compartir datos tanto desde la solución CAD hacia RP como al revés, viceversa, ¿no? Aunque se ha creado, como os decía, para compartir datos entre SolidWorks y Dynamics 365 SCM o Dynamics 365 Business Central, realmente lo podríamos utilizar para intercambiar datos con cualquier otra solución que fuera compatible con este protocolo, ¿de acuerdo? Por eso digo que es muy flexible la solución, se puede adaptar fácilmente siempre y cuando pues, las soluciones a compartir pues, puedan trabajar con el protocolo OData. ¿Qué información podemos compartir? Bueno, pues como veis aquí un poquito en la pantalla he puesto algunos ejemplos, algunos resúmenes, ¿no? de la información básica. Sobre todo lo que tiene que ver con los productos, la generación automática de los productos desde la fase de diseño, pues que automáticamente queden alimentados en el RP. También viceversa, es decir, que cuando estemos diseñando tengamos visibilidad de qué productos tenemos ya creados en el RP y no son simplemente un prototipo, sino que ya han sido generados y se están utilizando ya en real con una lista de versiones, digamos, certificada y puesta en marcha, por ejemplo, ¿vale? Toda la configuración de los elementos para crear las familias, para formar las familias de artículos, también, pues eso, los artículos configurables, ¿vale? En cuanto a las listas de materiales, pues todo, desde los elementos no dibujables, las materias primas, pasando por todos los componentes a cualquier nivel de la lista de materiales. Ya sabes que en el escandallo, tanto en un sistema de gestión como en el otro, podemos incorporar diferentes niveles de listas de materiales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el control de versiones, la versión certificada, la versión validada, la fecha de validez. Ya sabéis que, lógicamente, el sistema cuando se recibe una orden de fabricación aplica pues, la lista de materiales vigente según la versión certificada y válida para ese momento, pero tiene que guardar en el histórico las listas de materiales que se han utilizado antes para la fabricación de ese mismo producto terminado o semiterminado, para que lógicamente tengamos trazabilidad de los cambios y de qué es lo que se ha consumido en cada uno de los ínterin, ¿no? De los momentos de fabricación. Por otro lado, también todo lo que tiene que ver con la ruta de fabricación, es decir, todas las operaciones, todas las tareas bases que se puedan estar definiendo a nivel de diseño en las herramientas CAD, en este caso en SolidWorks, pues también podrían pasar automáticamente a formar parte de la ruta de fabricación en el RP, ¿vale? Por supuesto, con la asignación de componentes a las operaciones, todas las medidas de calidad que se puedan diseñar en la parte CAD, pues lo mismo también podríamos pasar. Y también toda la parte documental, ¿vale? Toda la parte de gestión de documentos, de planos, de pues cualquier cosa que tengamos, digamos, enlazada con nuestro diseño en SolidWorks, pues también podemos pasar ese enlace al RP, enlazarlo lógicamente pues, con el producto relacionado, bien sea un componente, una lista de materiales, un producto terminado o lo que sea, y que desde el RP pues, podamos visualizarlo directamente pues con un visualizador de Solid, ¿de acuerdo? Esto sería un poquito el resumen del contenido de la integración, ¿no? que podemos compartir, básicamente.
os he puesto a continuación un poquito cómo funciona y he empleado para ello el modelo de Dynamics 365 SCM, ¿de acuerdo? Del grande, para decirlo de alguna manera. Pero de una manera muy similar, lógicamente adaptándolo a la funcionalidad diferente que tiene Business Central, pero funciona muy similar en el ámbito de Business Central para la fabricación, ¿vale? Bueno, para la fabricación y también para las listas de ensamblados, ¿vale? Ya sabéis, esas listas de materiales ligeras que se emplean para montajes ligeros, que incluso no obligan a tener desplegada toda la funcionalidad de manufacturing, ¿vale? También serviría para ese tipo de listas. Vale, en cualquier caso, bueno, pues en este modelo, en cada subida de datos que se ejecuta desde SolidWorks, pues se genera un diario de PLM, ¿vale? Ya sabéis, del ciclo de vida, del Product Life Cycle Management. Esta pantalla pues recupera toda la información subida. El usuario responsable, lógicamente, va a poder editar la información y si así se requiere, pues una vez que esté todo ok, pues se puede procesar la creación de la información válida en Dynamics 365, ¿vale? Este diario de subida se guarda como un log de procesamiento y tenemos las opciones de validar, revisando pues que todos los datos sean válidos según la estructura de Dynamics 365 y que están creadas además las tablas, digamos, auxiliares de productos relacionadas con eso, pues tablas, por ejemplo, de características, de medidas, de atributos, de todo este tipo de cuestiones que lógicamente ante una integración pues se tienen que crear también cuando creamos un producto, ¿vale? Todo eso se puede comprobar en la validación y luego ya cuando registramos lo que hace realmente es procesar toda la creación de la estructura en el módulo estándar, en ese nuevo módulo estándar que hay de ECM, ¿vale? Del Engineering Conception Maintenance, lo que sería el mantenimiento de conceptos de ingeniería, donde se están gestionando todas las listas de materiales, sus versiones, los cambios, todos los cambios que se producen en las listas de versiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, los datos quedan recogidos todos estos datos quedan recogidos en distintas pantallas que os voy a mostrar así muy rápidamente ahora. Primero, pues tenemos aquí información básica de los datos del artículo que han podido venir, ¿vale? Pues el producto, las versiones, los nombres de productos, descripciones, cosas de este tipo, fecha de efecto, ¿vale? O sea, los datos, digamos, más básicos. También información detallada, como pueden ser medidas, dimensiones, alturas, pesos, todo este tipo de cuestiones que nos pueden venir también del diseño, pues también podemos hacer que se alimenten directamente y así evitamos también, aparte del tiempo de dar de alta los artículos, pues muchos errores, ¿no? Que se pueden evitar pues con este tipo de integración. Todas las listas de atributos que tengan relacionados, como pueden ser materiales, colores, si requiere un ensamblado o no, tipo de material, en fin, todo este tipo de cosas. También si esos son mandatorios, es decir, si son obligatorios o no, en fin, todo lo que tiene que ver con atributos relacionados con un determinado producto también los podemos incorporar, ¿vale? La lista de materiales, lógicamente, pues se crea la lista de materiales que se va a consumir según la estructura de la pieza o del producto que estemos diseñando. Y la ruta, ¿vale? La ruta que, digamos que los proyectistas en SolidWorks, lógicamente seleccionan pues, la ruta plantilla que se quiere vincular a la pieza o al producto. Se genera a partir de ahí la ruta maestra que se vinculará a los productos, identificando luego ya pues, posteriormente los valores de recursos para cada uno de los productos, eso ya desde el ECM, ¿de acuerdo? Vale, los documentos, lo mismo, como veis, podemos tener también todos los documentos vinculados a cada uno de los elementos que nos estamos importando. Aquí, aunque no es obligatorio, recomendamos utilizar SharePoint, ¿vale? Podría ser perfectamente un Drive,
o cualquier otro espacio en la nube sin ningún problema, pero utilizando SharePoint para los directorios compartidos entre SolidWorks y Dynamics 365, pues podemos unificar los ficheros, no tener duplicados en diferentes directorios. Además, podemos gestionar todo lo que tiene que ver con permisos de accesos, con unificar criterios en cuanto al mantenimiento y en cuanto a la seguridad, en cuanto a las copias de respaldo. En fin, todas estas cuestiones que nos ofrece SharePoint, con sus listas de versiones básicas de los documentos, etcétera, etcétera, que lógicamente pues pueden ser muy atractivas en este entorno, en este contexto, ¿de acuerdo? O sea, sería un valor añadido más. Ya digo, no es obligatorio, pero sí que es recomendable en ese sentido. Bien, y por último, pues una vez validada la información que se lleva a este módulo de ECM que os comentaba, de mantenimiento de conceptos de ingeniería, pues vamos a verificar ahí todos los datos, se van a probar también y activar las listas de materiales y se van a probar y activar también las rutas, eso ya con la operativa estándar del propio ECM, ¿vale? A partir de ahí, pues ya van a poder ser utilizados en la fabricación. Y por último, ya veis que hoy la presentación es muy rapidita, os he insertado aquí un vídeo que habla precisamente de la operativa ECM, una vez que tenemos ya los datos y que podéis ver directamente desde aquí. Está bastante resumido, luego hay otro vídeo más detallado que tenéis en este otro vínculo, ¿vale? En este vínculo se abre otra documentación donde tenemos pues un poquito la explicación del ECM y también un vídeo, y este está un poquito más detallado, ¿de acuerdo? Este otro vídeo desde aquí. Eduardo, gracias. Comentarles que vamos a, por supuesto, a la finalización del webinar les enviaremos, por un lado, la grabación de la sesión junto con todas las presentaciones ya convertidas en un ebook para que puedan verlas con tranquilidad. Muy y ahora, bien. entrando un poco más, Fernando, creo que tienes el sonido apagado. El sonido anulado. A ver, ahora, sí, ya está. Sí, eso es. Sí. Fernando, entrando un poco más ya en el conector, explícanos qué es y qué no es. Me refiero a la diferencia que existe entre las tradicionales interfaces y en la integración que proponemos. Vale, gracias Clara. Buenos días a todos. Y vale, pues yo voy a complementar la presentación de Eduardo y, como dice Clara, pues primero mostrando un poco la evolución de las soluciones de integración y después pues dándoos unas píldoras de las claves de la solución con el fin de llegar a unas conclusiones, ¿no? Que os puedan ayudar pues en un momento dado a implementar. Vale, ¿qué vamos a ver? Pues que es una integración, en principio, todo lo relacionado con la gestión de productos desde SolidWorks y lo relacionado con las listas de materiales. Ya Eduardo me ha dejado el camino allanado y vamos a ello. Vale, ¿con qué empezamos? Pues, ¿qué diferencia hay entre una integración y un interfaz de volcado de materiales? Entonces, aquí tenemos escrito, cuando los departamentos de ingeniería terminan el trabajo, normalmente se asocia a la realización de los planos. Se imprime el paquete de planos y se envía junto con la lista de materiales. Y o bien sea el ingeniero que está haciendo el trabajo o bien sea una persona de otro departamento, esto lo carga al RP. Empieza a anotar relaciones, crear artículos, etcétera, asocia los planos y lo envía. Y bueno, pues una labor relativamente tediosa y costosa. Por otro lado, tenemos en cuenta que SolidWorks entiende el concepto de lista de materiales. Tenemos un árbol de componentes que en principio sería la estructura de diseño y pues de ahí tenemos una base para crear una lista de materiales de fabricación y o montaje. Una interfaz toma esta información, la introduce al sistema de gestión. Adicionalmente también podemos crear códigos para nuevos artículos. También podemos sacar algo más de información de las listas, información contenida en propiedades, y esto nos permite abrir una ventana en el muro este que decía Eduardo y que vemos ahí al señor en el tablero, una ventana hacia el resto de la compañía. Pero bueno, nos ayuda, vamos ahorrando tiempo, pero todavía no llega. ¿Qué es la integración? Pues la integración es una herramienta que nos permite extraer de SolidWorks toda la información relevante para otros departamentos.
Y abrir una ventana al sistema de gestión, pues a Dynamics 365 dentro del propio SolidWorks. Y ahí rompemos el muro completamente. Beneficio. Los datos relevantes de ingeniería están accesibles directamente en Dynamics 365. Los ha rellenado el usuario que conoce el dato y los transmite directamente, no hay un tercero. El usuario de ingeniería trabaja directamente desde SolidWorks, pero tiene una ventana al RP, a Dynamics 365. No hace falta cargar una herramienta cliente o abrir una pantalla de un navegador para acceder al RP. Directamente de SolidWorks lo tenemos. Hacemos una gestión de cambios, como ha comentado Eduardo, bien sea con el propio ECM de Microsoft o con una herramienta PDM, tenemos la gestión de cambios y la integración se apoya en esa herramienta para poder enviar la información a 365. Y bueno, finalmente el ahorro de coste gracias a la optimización de la integración y pues, una obtención de beneficios en tiempo y calidad. Y ya vamos a ir viendo píldoras de funciones específicas. Primero, codificación automática. Bien, si el sistema de gestión tiene la codificación automática, lo que vamos a hacer es cuando pidamos el alta de un artículo, le vamos a pedir que nos proporcione un código. Si la codificación es manual, tendremos un mecanismo propio de generación de códigos de producto, códigos de artículo. La información la enviamos a 365 tomando datos de las propiedades de SolidWorks e incluso la imagen, cosa que ayuda mucho directamente. Y vamos, ha sido un clic utilizando la información que ya se ha rellenado previamente para pues caracterizar las piezas, para rellenar información de los planos. Es decir, es prácticamente después del trabajo que le corresponde al ingeniero, es hacer un clic enviando la información al RP. Documentos adjuntos, la propia pieza o ensamblaje que está integrando suele tener un plano cuando es un elemento de diseño y ese plano también lo vinculamos, bien sea un vínculo directo, como ha comentado Eduardo, en una ubicación Windows, o bien lo subimos de forma adicional a un repositorio en la nube, a un SharePoint y hacemos el vínculo desde ahí. Codificación manual. Bien, en muchos casos se da que obtenemos un dibujo, un diseño, perdón, de un elemento que incorporamos en nuestro diseño, pero que ya ha sido gestionado en el RP. En ese caso, lo que hacemos es, hacemos una búsqueda directamente en el RP y establecemos un vínculo pues, entre este motor que nos hemos descargado con el artículo que en realidad ya ha sido gestionado en el pasado en Dynamics. Elementos no dibujables, materia prima. Bien, esto es un plus que da la integración porque SolidWorks de por sí no entiende el concepto de materia prima. Normal, porque SolidWorks no conoce, el maestro de artículos no conoce el almacén de la empresa. Sin embargo, para tener una lista de materiales completa debemos finalizar siempre en un artículo de compra. Un artículo de compra que se monta como es un elemento comercial o un artículo de compra que se transforma como es el caso de una materia prima para la fabricación de una pieza. Lo que hacemos es informamos de la materia prima que hace falta y además cuantificamos la necesidad de esa materia prima para poder tener las necesidades y con ello pues tener la herramienta que nos permita calcular costes de la pieza antes de fabricarla o que nos permita a través de un MRP hacer el aprovisionamiento de las materias primas necesarias para producir lo que deriva de la necesidad de venta o donde corresponda. Medidas de calidad. Otro dato que tenemos en SolidWorks son el ingeniero marca las cotas que son críticas. Esas cotas que son críticas tradicionalmente van al plano y sobre el propio plano se utilizan, se miden y la persona que está o bien recepcionando piezas que se han encargado en su contratista o bien en la fabricación, pues mira las medidas, chequea, anota y con ello se hace un control de calidad. Pues bien, estas medidas podemos capturarlas y enviárselas a Dynamics como medidas de calidad. Bien, y en la parte de lista de materiales, en principio tenemos opciones de transformación de la lista de materiales. No es necesario llevar la lista de SolidWorks. ¿Por qué? Porque hay criterios que
que hacen que la lista de SolidWorks sea una lista de diseño y no sea la que nos permite fabricar o montar. Puede haber conjuntos instrumentales que no tienen ninguna relevancia en Dynamics, puede haber conjuntos que representan elementos comerciales que no tienen una descomposición, aunque en SolidWorks sí que la hay. Ahí veis, por ejemplo, una abrazadera, una grapa, que es un ensamblaje, sin embargo en SolidWorks es una referencia comercial, es un elemento de último nivel. Entonces hay diferentes formas de transformar la lista de diseño en una lista de fabricación o montaje. Bien, y con estos datos, ¿qué es lo que alimentamos? Pues alimentamos en principio listas de materiales de fabricación, tanto en Business Central, el antiguo Navision, como en SCM, el antiguo Asapta. La lista de materiales en SolidWorks es multinivel. En SolidWorks tenemos diferentes niveles y podemos capturar esos niveles y enviárselos a 365 creando sucesivas listas de materiales. Como comentaba Eduardo, nos apoyamos en el sistema de versionado que tenemos detrás para crear las listas de materiales en la versión correspondiente y poder tener pues, un historial también en 365 de las diferentes listas de materiales. Listas de montaje. Business Central tiene el concepto de lista de montaje. Igualmente, si caracterizamos nuestro producto como un producto final de montaje, la lista de materiales en ese caso es una lista de montaje. Y en este caso sí que la lista de montaje es una lista viva, lo que nos obliga a chequear el contenido en Business Central y hacer una comparación, hacer un envío diferencial. Y finalmente, materiales en órdenes de fabricación. Ahí ponía un comentario, en empresas, sobre todo en empresas de Engineering to Order, es muy común solapar el diseño con el aprovisionamiento. No hay un proceso de diseño, un volcado de listas de materiales y luego la fabricación, sino que el diseño y la fabricación se solapan, entra en juego el adelanto de material, entonces es muy común la necesidad de tener que ir actualizando las listas de materiales a medida que el diseño va avanzando. No hay que esperar a que el diseño esté completo porque si no, el proyecto, la logística del producto vendido se nos va en el tiempo. Entonces, igualmente que como comentábamos antes, debemos ver lo que hay en 365 y hacer un envío diferencial para ir completando las listas de materiales que nos exige el producto que tenemos. Vale, y con estas claves, resumen, primer punto, calidad, el dato es único, es decir, el dato se informa en origen, lo informa el propietario y de ahí fluye al resto de la información. No hay terceros que tengan que interpretar un dato que cuando es técnico da pie a que pueda haber errores. Control, eso, no hay intermediarios, el paso de la información es directo. Tiempo, reducimos el proceso de creación de artículos, estructuras. Ponemos un poquito más de carga en diseño, pero ahorramos tiempo en tareas de o bien departamento de diseño o otros departamentos que tendría que completar, como hemos dicho en la introducción, las tareas de diseño creando las listas de materiales y artículos de las nuevas piezas. Y finalmente, facilidad de uso. Habéis visto en las pantallas que el desencadenante siempre es una pantalla en SolidWorks y lo que veíamos era el resultado en Dynamics, pero en realidad no hay que ir a Dynamics a nada. De SolidWorks se hace toda la gestión. Clara, estás en silencio. Creo que estabas... El micro tienes que activar. De acuerdo, gracias. Ahora. Perdonaré. Tenemos bastantes preguntas y nos da tiempo para formular dos preguntas. Bueno, por lo menos dos y veo que tengo alguna más también. Mira, Fernando, bueno, tenemos un montón de clientes en el entorno de SolidWorks y aquellos que estén utilizando este conector, ¿de alguna manera habéis medido el tiempo que puede suponer de ahorro? Es decir, un poco por la experiencia que has visto en la implantación en nuestros clientes. Mira, esto es una pregunta que cuando entramos en contacto con una empresa interesada, siempre le preguntamos si han medido ese tiempo. Y bueno, es un tiempo significativo. Yo creo que menos de un 10% del tiempo del diseñador no lleva. Y hemos llegado incluso a tener respuestas de un 20%. Un 20% del tiempo de una persona cualificada, de un ingeniero, con el coste, digamos, de la persona, es una barbaridad. Con estas soluciones cargamos un poquito más
al diseñador haciendo alguna tarea, pero globalmente ahorramos mucho tiempo. Yo creo que es la clave de la integración. Y si me permites, Fernando, por apostillar un poquito, ya no solo el tiempo, sino también los errores que se evitan, que La también calidad. suponen tiempo. La calidad crece enormemente porque, claro, no hay ninguna intervención manual para imputar todas esas listas de materiales y esos productos en el sistema de gestión. Se traspasan y sabemos que van a corresponder. Sí. Sí, me preguntan también acerca de, bueno, en este caso es un cliente que tiene, bueno, es una empresa que tiene AX, ¿de acuerdo? Y que está pensando en la evolución al cloud. Entonces, ¿estaría disponible, Eduardo, esta opción, esta solución en la nube? Sí, claro. Y además de, ya sabéis que tanto los dos RPs están disponibles en versión online, no solo disponibles, sino que preferiblemente se trabaja mucho más en online cada vez más. Los repositorios, incluso para los documentos también, ya os he comentado que no hay ningún problema, pueden ser pues desde Drives, como comentaba Fernando también, hasta algo pues un poquito más elaborado de tener una gestión documental basada en SharePoint, con lo cual estamos en un entorno nube 100%. Oye, otra más, es que digo, tenemos bastantes ahora mismo. Me preguntan si el conector, ¿cómo funciona el conector cuando se usa con un sistema PDM? Me comenta que tienen un PDM profesional, ¿es necesario un PDM? ¿Cómo funcionaría? En ese caso, la gestión en la oficina técnica se hace con el PDM y lo que hacemos en ese caso es publicar información de consulta y subirla al repositorio. Es decir, creamos un PDF, por ejemplo, que puede ser el documento que se envía a un proveedor, lo subimos a SharePoint y se provoca el enlace ya al documento subido, con lo cual dejamos la herramienta de PDM en el ámbito de la oficina técnica y la integración se ocupa de los documentos creados por el propio PDM, publicarlos en Dynamics. Mira, para que quede también más claro, Fernando, mira, también me preguntan, ¿pretende este conector sustituir los software PLM, gestión del ciclo de vida de producto? En nuestro caso comenta que muchas de estas labores las hacemos mediante el PDM de SolidWorks y este conector nos evitaría tener un PDM. Bien, el PLM tradicionalmente ha sido una extensión de la función. PDM viene a ser la gestión avanzada de documentos, pero departamental. El PLM busca ir más allá y busca hacer gestión de artículos. Hay mucho solapamiento entre las funciones del PLM y del RP. Entonces lo que hacemos es eliminamos de la capa PLM, eliminamos la gestión de artículos y listas de materiales y hablándonos de una forma eficaz con el RP lo hacemos ahí. Es decir, Correcto. le quitamos la L al PLM. Sí, porque además todas esas listas de materiales luego están íntimamente ligadas con costes y esos costes se suelen gestionar muchísimo mejor en la capa RP que en la capa técnica, por así decirlo. Sí. Perfecto. Bueno, perdonadme también que os tengo que comentar que en sus pantallas han visto una encuesta que siempre pues, rogamos que la respondan porque siempre nos ayuda a evaluar este tipo de acciones. ¿De acuerdo? También decirles que en las próximas horas van a recibir la grabación de la sesión junto con las presentaciones y todos los contenidos extendidos que aparecen en ellas. Y también están viendo en sus pantallas los próximos webinars que tenemos prácticamente todas las semanas. Así que, bueno, pues para inscribirse no tienen más que enviarme un correo y automáticamente recibirán el enlace de la conexión. Por mi parte, muchas gracias. Las preguntas que han quedado sin responder, de acuerdo, han quedado sin responder, yo me comprometo a enviar la respuesta, de acuerdo. Y muchas gracias por la participación. Ha sido un placer estar de nuevo hoy. Muchísimas gracias, Fernando y Eduardo. Pasaron Muchas un buen gracias día a y gracias, vosotros. Mari Carmen. Igualmente. Gracias a Adiós, todos. hasta luego. Buenos días.